Hola chicos, si estáis viendo este vídeo es que el experimento que he hecho para grabarlo ha funcionado. Si no, pues no lo veréis. Lo que os estaba diciendo es que hoy vamos a empezar uno de los temas más complicados en sintaxis, que es el tema de los valores de C. Si os dais cuenta, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros escribimos, la partícula C aparece en infinidad de oraciones y muchas veces no sabemos determinar cuál es su función sintáctica o cuál es su valor. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aprender a diferenciar los diferentes tipos de C que existen en castellano. En castellano existen muchísimos tipos de C, más de 50. Nosotros vamos a estudiar en total, creo que 7. El tema de los valores de C lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a estudiar primero lo que denominamos valores de C con valor funcional, es decir, aquellas oraciones en donde la C tiene una función sintáctica y los valores de C con valor no funcional en donde no tiene valor, no tiene una función sintáctica y lo vamos a analizar unido al verbo. Bueno, este será el esquema de desarrollo de nuestro tema. Como veis, está dividido en dos partes, como ya os he dicho, el C con valor funcional y la segunda parte que sería el C como morfema. Dentro del C con valor funcional vamos a estudiar esos tres valores, el C pronombre personal alomorfo, que recibe también el nombre de variante de le, el C pronombre personal reflexivo, que ya lo conocéis del curso pasado, y el C pronombre personal recíproco. Por otra parte, en el segundo de los vídeos sobre los valores de C, vamos a estudiar el C que se llama expresivo o dativo concordado, el C marca de oración pasiva refleja, veremos que aparte de la pasiva propia o la pasiva periplástica, que es la que ya conocemos, en castellano existe otra pasiva mucho más frecuente que es la pasiva refleja y ahí la estudiaremos. C como marca de oración impersonal, las oraciones impersonales, después de terminar el tema de valores de C veremos las oraciones impersonales que será nuestro último tema y también el más difícil de todos los Cs, al menos para mi gusto, que es el C pronominal o C morfema verbal. Bueno, pues vamos a empezar con los de valor funcional. El C de valor funcional está caracterizado porque la categoría gramatical del C es siempre la de pronombre. De hecho, es un pronombre personal. Puede desempeñar dos funciones, o bien la función de complemento indirecto o bien la función de complemento directo. Y se clasifica en varios tipos. Vamos a iniciarnos en el primero. El primero de los que vamos a estudiar es el C alomorfo o C variante de le. Este C siempre va a tener la misma función sintáctica, siempre va a ser complemento indirecto. ¿Por qué se va a caracterizar este C? Este C está sustituyendo a le en aquellas oraciones en las que ya tenemos un pronombre para expresar el complemento directo, es decir, ya tenemos lo, la, los o las. Para evitar la cacofonía, es decir, para evitar que suene mal, lo que hacemos es que ese le lo transformamos en se. Vamos a ver este ejemplo que aparece aquí en pantalla, pero yo os lo voy a explicar más detalladamente. Tenemos una oración como enseñé las fotos a Celia. Vale. Si nosotros hacemos el análisis sintáctico de esta oración, fijaos, tenemos que esto sería el núcleo del predicado, todo esto sería el sintagma verbal, predicado verbal con un sujeto omitido que sería primera persona del singular. Y tenemos por una parte las fotos que sería un sintagma nominal en función de complemento directo y un sintagma preposicional en función de complemento indirecto. ¿Vale? Voy a analizar por dentro, pues porque sí.
actualizador, núcleo, enlace, sintagma nominal término y Celia, que sería nuestro núcleo. Vale, entonces, vamos a ver, vamos a sustituir por pronombres tanto el complemento directo como el complemento indirecto, pero vamos a ir haciéndolo por pasos. Bien, primer paso, sustituyo el complemento directo por un pronombre. Como es femenino y plural, lo tengo que sustituir por la. ¿Cómo nos quedaría? Las enseñé a Celia. ¿Vale? Las enseñé a Celia. Como ya tenemos el complemento... Perdón. Empiezo, porque no. Fijaos, tenemos una oración como enseñé las fotos a Celia. Vale, hago el análisis sintáctico tranquilamente. Todo esto sería el sintagma verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido, primera persona del singular. Enseñé es el núcleo. Las fotos serían sintagma nominal en función de complemento directo y a Celia sintagma preposicional en función de complemento indirecto. Vale, voy a dejármelo de dentro sin analizar porque para este caso no lo necesito. De acuerdo, entonces tengo el complemento directo y el complemento indirecto. Yo lo que voy a hacer es empezar la sustitución y la voy a empezar por el complemento indirecto. ¿Cómo me quedaría la oración? Fijaos, le enseñé a Celia las fotos. ¿Por qué? Acordaos que con la sustitución por el complemento indirecto, da igual que sea masculino o femenino, es por le o por les. Le para el singular y les para el plural. En este caso, como el complemento indirecto es singular, lo sustituimos por le. Vale, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, lo voy a poner aquí. ¿Qué ocurre? Voy a poner aquí la oración que me ha quedado. Le enseñé las fotos a Celia. Bien, las funciones sintácticas van a ser las mismas, así que no hace falta que haga el análisis otra vez. Entonces, yo le enseñé las fotos a Celia, incluso voy a tacharlo porque para hacer el ejercicio tampoco me hace falta. Sería redundante, sería una información añadida que realmente no nos hace falta. Bueno, le enseñé las fotos. Ahora, cojo mi complemento directo, que es las fotos, y lo voy a sustituir. ¿Por qué tengo que sustituir el complemento directo? Por lo, la, los o las. En este caso, como fotos es femenino plural, lo tengo que sustituir por la. Acordaos, cuando nosotros hacemos la sustitución, el complemento directo se va aquí, al lado del verbo. Las. Esto tendría que ser gramatical. Si ya ha sustituido el complemento indirecto le y el complemento directo las, la oración resultante tendría que ser gramatical. Le las enseñé. ¿Qué ocurre? Pues que no lo es, ¿vale? Le las enseñé no es una oración gramatical. Por eso le voy a poner aquí delante el asterisco. Le las enseñé. Vale, esto sería el complemento indirecto, que no lo hemos marcado en la oración de arriba, y esto sería el complemento directo. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Fijaos cómo suena mal. Para evitar esta cacofonía y también para evitar la confusión, este le se transforma en se. Es decir, este se tiene otra forma. Perdón, este le tiene otra forma diferente.
por eso se llama alomorfo, porque alomorfo viene de alium, que significa otra, y morfo, que significa forma. Ojo y mucho cuidado, alomorfo es alomorfo, todo junto, todo seguido, no es alomorfo, como me encuentro en muchísimos exámenes, y no es, por supuesto, como me encuentro también en algún que otro examen, aloamorfo, no, alomorfo, todo seguido. Si os resulta muy complicado aprenderos este nombre, tenemos otro, que es el de variante de Le. Cualquiera de los dos es correcto, aunque yo prefiero el nombre de alomorfo. Vale, si yo me encuentro un análisis sintáctico con un se, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo marco? Lo voy a hacer en otra hoja. Con esta misma oración. Imaginaos que tengo la oración, se las enseñé. En la oración se las enseñé, hago el análisis normal y corriente, acordaos, enseñé el núcleo del predicado, se las enseñé, todo es sintagma verbal, predicado verbal, donde se es un sintagma nominal en función de complemento indirecto y las es un sintagma nominal en función de complemento directo. ¿Por qué son sintagmas nominales? Porque los dos son pronombres. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo un asterisco al lado del se y aquí al lado de la oración marco este asterisco e indico cuál es el valor de se. En este caso es un se alomorfo o variante de Le. Esta sería la resolución de un análisis sintáctico con un valor de se. En el caso de que yo os preguntara, identifica el valor de se de esta oración y justifica tu respuesta, porque preguntaría por justificar tu respuesta, no haría falta hacer el análisis, sino que simplemente tendríamos que ver el valor que tiene el se. Seguimos adelante con el siguiente de los valores, que es muy sencillito, que es el se pronombre personal reflexivo. Este ya lo conocéis de haberlo estudiado el año pasado y también de haberlo repasado cuando vimos el tema de los pronombres. ¿Por qué se caracteriza el ser reflexivo? Porque siempre siempre se está refiriendo a un sujeto de la tercera persona y esa persona realiza la acción sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Siempre realiza la acción sobre sí mismo. Por eso se llama reflexivo, porque la oración se refleja, la acción se refleja en él mismo. En el caso de los pronombres reflexivos pueden desempeñar tanto las funciones de complemento directo o complemento directo como complemento indirecto. ¿Cómo sabemos cuál es la función? Pues esto es muy sencillo. Si en la oración aparece un complemento directo, el pronombre va a ser indirecto y si no aparece un complemento directo, entonces el pronombre va a ser complemento directo. Ahora, cuando veamos los ejemplos, lo vamos a ver de manera más clara. ¿Cómo vamos a identificar este valor de se? Este valor de se lo vamos a poder identificar porque siempre en la oración se va a poder incluir una partícula enfática que va a ser a sí mismo. Si yo puedo introducir a sí mismo, a sí mismo, a sí misma, a sí mismos, a sí mismas en la oración, entonces la oración puede ser interpretada como una oración reflexiva. Por cierto, se me ha olvidado decir que la forma de identificar el se variante de Le es que siempre aparece al lado de los las y la segunda parte es que equivale a un Le. Ojo, con esto tenemos que tener mucho cuidado porque no siempre que aparece al lado de los las va a ser un complemento, un se variante de Le.
En la mayoría de las ocasiones sí, pero hay veces en las que no. Bueno, volvemos al pronombre personal reflexivo. Fijaos, aquí os he puesto un ejemplo que ahora vamos a analizar en el papel. Marta se estima demasiado, significa que Marta se quiere demasiado a sí misma, ¿vale? O otro ejemplo, tu hijo se lava los dientes, ¿vale? Tu hijo se lava los dientes a sí mismo, no le va a lavar los dientes a Pedro, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que tu hijo lava los dientes a su hijo, ¿vale? Uno realiza la acción sobre sí mismo. Vamos a verlo sobre el papel, que yo creo que queda más claro. Empezamos con el primero de los ejemplos. Vale, voy a poner aquí que se trata de ser reflexivo. Venga, María se estima demasiado. Vale, veo que aquí tengo un se. Lo primero que voy a intentar hacer es identificarlo. ¿Cómo hemos dicho que lo identificamos? Porque podemos incluir en la oración a sí mismo, a sí misma, a sí mismos o a sí mismas. En este caso, podemos añadir en la oración, ¿vale? Como se está refiriendo al sujeto y el sujeto es femenino singular, ¿vale? El se, acordaos que este se siempre se va a referir al sujeto. ¿Podemos incluir a sí misma? Sí, podemos incluirlo. ¿Eso qué significa? Significa que este se va a realizar la función de un pronombre reflexivo. Acordaos, ya lo habíamos visto en el siguiente ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí yo me marco mi asterisco y fuera de la oración pongo se reflexivo. Vale, voy a proceder a analizar la oración. Empiezo como siempre. Estima, que sería el verbo. Sujeto, María. Todo lo demás sería el sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo sería, del sujeto es María, demasiado sería un sintagma adverbial en relación de complemento, en función de complemento circunstancial y tendría que ver ahora la función de se. Vamos a ver, vamos a pensar. Hemos dicho que el ser reflexivo siempre es un pronombre que puede realizar la función o bien de complemento directo o bien de complemento indirecto. Y en las oraciones del ser reflexivo siempre va a haber directo. Entonces, ¿tengo yo aquí algún complemento directo? Pues no, no veo ninguno. Si no veo un complemento directo, ¿cuál va a ser la función del pronombre? Pues claramente, complemento directo. Sintagma nominal en función de complemento directo. Y como es un sustantivo, realizaría la función de núcleo. Vamos ahora con el otro de los ejemplos. Tu hijo se lava los dientes. Vale. Observamos que tenemos un se. Luego tenemos que empezar a plantearnos cuál es su función. Vale. Hemos quedado que para que sea un pronombre reflexivo, en la oración podemos añadir a sí mismo, a sí misma, a sí mismos o a sí mismas, dependiendo del número y del género que tenga el sujeto. Vale, en este caso, como se está refiriendo a tu hijo, tengo que fijarme en el género y el número que tiene la palabra hijo, que en este caso es masculino y singular. Luego, si es masculino y singular, ¿qué voy a poder incluir en la oración? A sí mismo. Eso es lo que voy a hacer. Compruebo. Tu hijo se lava los dientes a sí mismo. ¿Es correcto la oración? ¿Es lo que quiere decir esta oración? Sí. Luego eso me indica que este pronombre se va a ser un se reflexivo. Analizo la oración completa. El verbo es lava.
¿Cuál sería el sujeto? Tu hijo. Así lo vamos a indicar en la oración. Esto sería el sintagma nominal sujeto y todo lo demás sería el sintagma verbal, predicado verbal. Analizo tu hijo, sencillísimo, actualizador y núcleo. Los dientes, sintagma nominal en función de complemento directo. Fijaos cómo yo lo puedo sustituir por los, ¿vale? Se los lava, donde tengo un actualizador y tengo un núcleo. Vale, y me queda este se. Ya sé que es un sintagma nominal, puesto que hemos detectado que es un ser reflexivo y el ser reflexivo siempre tiene una función y encima además es un pronombre personal. Ahora, ¿es complemento directo o es complemento indirecto? Atención, el lugar del complemento directo ya está ocupado por los dientes. Luego, si ya está ocupado por los dientes, significa que este se es un complemento indirecto. ¿Vale? Para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Esto es como si nos invitaran a todos a una fiesta de Halloween. Entonces, la persona que nos invita a la fiesta nos pone un requisito, que tenemos que ir siempre disfrazados, pero que no podemos repetir disfraz. Entonces, imaginaos que nosotros vamos a la fiesta y ya hay una persona que se ha disfrazado de Frankenstein. Entonces, no me puedo yo disfrazar de Frankenstein, tengo que disfrazarme de otra cosa. Pues esto es lo que ocurre aquí. Esto es como si todos los complementos tuvieran que tener un disfraz. El disfraz de complemento directo ya lo llevan los dientes, por lo tanto el pobre se tiene que buscarse un disfraz distinto y se busca el disfraz de complemento indirecto. ¿Se ha entendido? Bueno, pues vamos con el tercero de los casos de se con valor funcional. También es muy sencillo. Se llama se pronombre personal recíproco. ¿Por qué se caracteriza el pronombre personal recíproco? Porque siempre se va a referir a un sujeto que está en tercera persona del plural y estos sujetos, al ser un sujeto múltiple, tenemos que estos sujetos realizan siempre la misma acción que recae sobre la otra persona, sobre el otro sujeto. Es decir, que la acción se realiza mutuamente. También, como en el caso del complemento directo, pueden desempeñar las funciones, también como en el caso de ser reflexivo, pueden desempeñar las funciones o bien de complemento indirecto o bien de complemento directo y se aplica exactamente la misma norma. Si ya hay un complemento directo en la oración, se va a ser un complemento indirecto y si no hay complemento directo, entonces la función de complemento directo, es decir, el disfraz de complemento directo, lo va a llevar el pronombre recíproco. ¿Cómo podemos identificar este tipo de se? Muy sencillo, porque nosotros de la oración vamos a poder añadirle una partícula como mutuamente, un adverbio como mutuamente, o vamos a poder añadir la expresión el uno al otro. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Juan y Pedro se abrazaron. ¿Qué significa Juan y Pedro se abrazaron? Significa que Juan abraza a Pedro y Pedro abraza a Juan. Vale. Lo analizamos sobre el papel. Voy a poner que se trata del ser recíproco. Bien, y tengo ya la oración. Juan y Pedro se abrazaron. Vale, tengo un se. Me tengo que plantear qué tipo de se es. Vale, primera pista. Yo tengo abrazaron. Es una tercera persona del plural. Como es una tercera persona del plural, ya sospecho que este se podría ser un ser recíproco, ¿vale? Vamos a hacer la prueba.
hemos dicho que para que sea un se recíproco yo puedo añadir mutuamente o puedo añadir también el uno al otro. Comprobamos. ¿Juan y Pedro se abrazaron mutuamente? ¿Quiere decir lo mismo que Juan y Pedro se abrazaron? Sí, quiere decir exactamente lo mismo. En el caso del uno al otro, vamos a comprobarlo. ¿Juan y Pedro se abrazaron el uno al otro? ¿Quiere decir lo mismo que Juan y Pedro se abrazaron mutuamente y que simplemente Juan y Pedro se abrazaron? Sí, eso me está indicando que cuando Juan y Pedro se abrazan, Pedro abraza a Juan y Juan abraza a Pedro. Están realizando la acción de manera recíproca. Por lo tanto, esto va a ser un se recíproco. Acordaos, lo tengo aquí marcado, fuera de mi oración, me lo pongo. Se recíproco. Ahora paso a analizar la oración. Juan y Pedro, sujeto múltiple, me lo voy a marcar aquí. Bueno, me voy a marcar aquí que es un sujeto. Todo lo demás es un sintagma verbal, predicado verbal. En el sujeto, ¿vale? Tengo dos elementos. Juan, que sería un núcleo, y Pedro, que sería un núcleo. Y están relacionados por la conjunción copulativa y, que es un nexo. Vale, se me ha olvidado poner lo primero de todo el verbo, pero bueno, me perdonáis. Al menos eso espero. Y me queda este se. Ya sé que se es un pronombre, luego va a ser un sintagma nominal. ¿Por qué sé que es un pronombre? Porque ya lo he identificado como se recíproco. ¿Vale? Ahora tengo que ver qué función va a tener, complemento directo o complemento indirecto. Fijaos, en este caso, como no tengo complemento directo, ¿quién va a llevar el disfraz de complemento directo? El pronombre, ¿vale? Si tuviera un elemento en que realizara la función de complemento directo, entonces se sería lo contrario, sería complemento indirecto. Vale. Como ya sabemos cómo funciona el caso del complemento indirecto, no hace falta que lo retomemos. Bien, entonces, recapitulación de todo lo que hemos visto. Hemos visto que los valores de se dividen en dos grupos. Se con valor funcional y se sin valor funcional o se como morfema. ¿Por qué se caracteriza el se con valor funcional? Porque siempre es pronombre. Y además de que siempre sea pronombre, realiza las funciones de complemento directo o complemento indirecto. Solo esas dos funciones, no puede realizar otras. Hasta aquí habíamos visto tres tipos diferentes de se con valor funcional. El primero de ellos era el alomorfo o variante de le. ¿Por qué se caracterizaba? Porque aparecía al lado del hola, los las. Y también se caracterizaba porque se equivale a le. Vale, el segundo de los casos que habíamos visto era el pronombre personal reflexivo, que se caracterizaba porque para identificarlo añadíamos a la oración a sí mismo. Además, el sujeto realizaba la acción sobre sí mismo. La acción que realizaba recaía sobre él mismo. Y por último,
El último de los valores de C que habíamos visto era el recíproco, perdón. ¿Cómo se identificaba el recíproco? Porque podíamos añadir a la oración mutuamente o también podíamos añadir a la oración el uno al otro. Pues nada, chicos, hasta aquí la presentación de hoy. Hemos visto 3 valores de C que son bastante sencillos. Mañana se va a complicar un poquito más el asunto. Entonces, os dejaré una serie de ejercicios para que vayáis practicando. Lo único que vais a tener que hacer es identificar el valor de C y estar preparados para el siguiente vídeo, porque el siguiente vídeo, insisto, no va a ser nada fácil. Bueno, pues nada, que nos vemos enseguida, chicos. Un beso. Chao.